tiene que ver con los conceptos de la alabanza y la adoración. Creo yo que es muy importante que todas las personas que decimos alabar a Dios y que decimos adorar a Dios y que tenemos aspiraciones de formar parte de un ministerio de alabanza y de alguna manera dedicar parte de nuestro ministerio a esto. Son conceptos que deberíamos de comprender de una manera muy profunda, de una manera muy bíblica, porque desgraciadamente hay muchas ideas que no son tan bíblicas, hay muchas enseñanzas que no son tan correctas y que pueden desviarnos de lo que realmente es alabar y de lo que realmente es adorar a Dios. Eh, vamos a estudiar estos conceptos, vamos a encontrar cuál es la fuente de estas palabras tan usadas y tan mal usadas en la Biblia, y lo vamos a hacer, y espero yo que lo podamos hacer de la manera más amena. Para empezar, eh, les pido que lo que hayan destinado para escribir, les voy a poner un pequeño examen personal de reflexión y quiero que ustedes se tomen 1 o 2 minutos para reflexionar en estas preguntas y en donde ustedes puedan, ya sea en una libreta, en su celular o en su computadora, contesten lo que ustedes crean de estas preguntas, ¿sí? La primera pregunta es esta. ¿Qué es la alabanza? Para ti, ¿qué es la alabanza? Piensa un poco, analiza un poco y lo que tú creas. No busques en internet, no le preguntes a nadie más lo que tú creas que es la alabanza. Ahora quiero que pienses en esta siguiente pregunta y respondas con lo que tú creas que es la adoración. Inclusive si tú habías pensado que alabanza y adoración es lo mismo, pues ya vas a ir descubriendo que no. Entonces, medita un poco, piensa un poco y escribe que para ti qué es la adoración. No sé si te ha pasado, pero son palabras que escuchamos muy seguido en el contexto de la iglesia y tal vez no habías tú puesto a pensarte con tus propias palabras qué significa esto. Ahora quiero que pienses y respondas, ¿qué es un ministerio de alabanza? Para ti, ¿qué es un ministerio de alabanza o qué es un grupo de alabanza? Ahora, investigando acerca de este tema, descubrí por ahí que ahora ya no se llama ministerio de alabanza, sino ahora le dicen alabancers. Esas palabras bien raras que inventan los chavos. ¿Qué es un ministerio de alabanza? ¿Ok? Te voy a dar unos segunditos más. Mm. Y ahora quiero que respondas con tus palabras esto. ¿Cuál es la importancia de la alabanza en el cristiano? Para ti, ¿cuál crees que sea la importancia del concepto de la alabanza en alguien que cree en Dios? ¿Qué tan importante crees que sea? ¿Qué no tan importante crees que sea? ¿Será que sí es muy importante que alabemos, que escuchemos alabanzas? Y un poquito pensando también en esta pregunta, la siguiente es parecida, pero en otro nivel,
y responde con lo que tú creas. ¿Cuál es la importancia de la alabanza en un culto? A lo mejor esta pregunta puede causar controversia, pero es importante también plantearnos eso. ¿Qué tan importante son las alabanzas en un culto? ¿Qué pasaría si dejaran de existir las alabanzas en el culto? Para ti, ¿qué tan importante es esto? ¿Ok? Y la última pregunta que quiero que contestes y que quiero que reflexiones con lo que tú creas es esta. ¿Cuál es la forma correcta de alabar a Dios? Estaba pensando qué imágenes mostrar y creo que fueron las más contrastantes que pude encontrar. Puse ahí como un grupo de alabanza así súper tradicional. eh, Otro que es así de puro chavo, con actitud chavo. Y de unos así medios intensos, que yo creo que la mayoría sabe quiénes son. ¿Cuál sería la forma correcta en la cual debemos alabar a Dios? Guarda esas respuestas que diste y al final vamos a comparar después de tener este estudio, ¿va? Eh, Creo yo, en el orden de importancia, eh, que lo primero que tendríamos que estudiar y que analizar es el concepto de la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adoración? Es un concepto tal vez un poco amplio, es un concepto tal vez un poco, inclusive diría yo, abstracto. Y ahorita se van a dar cuenta que tal vez parte de que cultural e históricamente se empleó de maneras diferentes y se usaron diferentes palabras para referirse a esto en cuanto a lo que es el estudio bíblico, esto nos quiere decir que si para un concepto se usan muchas palabras y si en diferentes contextos se usan diferentes expresiones, estamos hablando que es un concepto un poco más difícil de lo que esperamos, ¿sí? Es un concepto un poco más profundo de lo normal, ¿sí? Sin embargo, creo que es importante que tengamos este contexto para comprender realmente qué es la adoración. Y vamos a empezar en cuanto a la cultura y la historia, ¿sí? Recordemos, sí, y para los que quizá no lo tienen tan bien identificado, que la Biblia principalmente se escribe en dos tiempos, ¿sí? Y eso hace que se escriba sobre todo bajo dos culturas o bajo dos idiomas, que es el hebreo y arameo o hebreo antiguo y el griego, ¿sí? Durante toda la historia eh, y en el transcurso de lo que se fueron escribiendo, los textos bíblicos son los principales idiomas en los que se escribe la Biblia. Y la palabra adoración fue teniendo ciertas evoluciones y fue teniendo diferentes usos y diferentes maneras de, de decirla, ¿sí? Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, ¿sí? Cómo eh, en el Testamento se concebía el contexto o el concepto de la adoración, ¿sí? Principalmente se usaban tres palabras para referirse a lo que es el concepto de adoración. El primero, eh, no lo voy a decir porque me voy a equivocar, pero es eso que dice, que eso que se ve ahí, ¿sí? Que lo podríamos decir como chachá o sea, chachá, una cosa así, ¿sí? Y el significado o la interpretación que esta palabra puede tener es rendirse, ¿sí? Así como tal, rendirse, es inclinarse. También se podía traducir como hacer reverencia, se podía traducir como postrarse y
se podía traducir como tirarse al suelo, ¿sí? Eh, Pensando en esas traducciones, ¿a qué le suena? ¿A qué creen que le suena esto? Todo esto. Piénselo un poquito, ¿sí? Y quiero que alguien así valiente me ayude buscando un texto bíblico en donde se usa esta palabra, ¿sí? Deuteronomio 26:10, alguien que lo pueda leer. Deuteronomio 26:10. Sí, listo. Ujú. Lo leo. Sí, 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 claro que sí. Ok. Dice en versión Dios habla hoy, dice, por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Ok, muy bien. En tu versión, cuando dice arrodillarás, se está usando esta palabra, el chachá, ¿sí? En la versión tradicional usa la palabra adorarás y eh, adorarás delante de Jehová, tu Dios, ¿sí? Pero en la traducción de la palabra no nos lleva tanto a entender la palabra como nosotros la escuchamos o la comprendemos, sino tiene que ver más como eso que tú vas a hacer, esa acción que vas a hacer, estás simbólicamente inclinándote ante Dios, ¿no? Arrodillándote ante Dios, ¿ok? Otra palabra que se usa para el concepto de adoración es esta que está más difícil que la primera, eh, y tiene que ver con rendir homenaje, ¿sí? La traducción tiene que ver más con esto, otra vez con inclinarse y otra vez con arrodillarse, ¿sí? Y también les voy a pedir a alguien, quien sea, ahora sí que no me pregunten, el primero que lo encuentre y lo quiera leer, que busque primero de Samuel 1:19. Estos versículos solo es para que veamos que en la Biblia ciertas palabras son esto que estamos ahorita estudiando, ¿sí? Primero de Samuel 1:19, Ya lo tengo. ¿sí? Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Rama y alcancé, se llegó a Ana su mujer y Jehová su acordó de ella. Esta es la versión Reina Valera. Gracias. Eh, entonces, cuando usa la palabra adoraron, está usando esta palabra bien difícil de pronunciar, y tiene que ver precisamente, y una vez más, con una connotación de que esa acción se está simbolizando inclinarse o arrodillarse o postrarse delante de, ¿sí? Finalmente, en el Antiguo Testamento podemos encontrar esta palabra como abodá, ¿sí? Y esta palabra sí tiene un significado un poco diferente, ¿sí? Esto no tiene que ver tanto con inclinarse, con hacer una reverencia, sino con una acción de trabajo, ¿sí? Tiene que ver con un servicio, tiene que ver con servir, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver, eh, son las palabras que se usaban cuando estaban refiriéndose a alguna acción de hacer un sacrificio a Dios, ¿sí? Y por mencionar algún versículo en el cual aparece esta palabra, encontramos, por ejemplo, Éxodo 5:18. Me permito leer lo que dice: "Y pues ahora y trabajen, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo". Cuando dice vayan pues y trabajen, la palabra que se está usando es boda, y en el idioma está refiriéndonos a adoración, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿a qué le vienen estos tres significados? Los primeros dos, ¿a qué le vienen? Cuando nos arrodillamos ante alguien, cuando nos rendimos ante alguien, cuando nos tiramos al suelo ante alguien, ¿a qué le viene a la mente? ¿A qué le viene a la mente? Si quieren, piénselo. eh, a qué nos viene a la mente?
creo yo que a todos nos puede venir a cuando un rey pasa. No sé si vimos alguna vez esas películas de cuando pasa el rey y todos sus súbditos se arrodillan, ¿no? Van a nombrar al nuevo rey y todos se inclinan. Tiene que ver con esa connotación. Estas dos primeras palabras tienen que ver como cuando vemos a un rey y esa acción que vamos a hacer ante ese rey, estamos simbolizando que nos estamos rindiendo ante él, ¿sí? Y la tercera palabra tiene que ver más con un amo y la actitud y la acción de los esclavos, ¿sí? Es más como yo le estoy trabajando a mi amo, le estoy trabajando a mi señor, y todo lo que yo estoy haciendo en mi trabajo es para dárselo a él, ¿sí? Nada me pertenece a mí, todo es para él, ¿sí? Creo que es algo fácil de comprender, pero es importante comprender estos contextos, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento también hay palabras que se usan para referirse a la adoración, se usan otras palabras. La primera palabra y la más usada en todo el Nuevo Testamento es esta, proscuneo, ¿sí? Eh, Aquí esta se divide en dos partes, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo y tal cual, literal, la traducción de esto es besar la mano de, ¿sí? Proscuneo significa besar la mano, ¿sí? Ahorita se me fue el avión, pero no me acuerdo si prosco es besar y neo es mano o al revés, pero literal eso significa, ¿sí? Besar la mano, ¿sí? Y en ese sentido nos habla a hacer como una cortesía a cómo hacer una referencia, pero hay algo muy, muy interesante de esta palabra. No sé si ustedes sabían, y a mí eso me encanta de entender los contextos y las traducciones de las palabras, que en el griego, eh, para encontrar un concepto o para encontrar una palabra a algo, los griegos lo que hacían era observaban la vida, ¿sí? Observaban la vida, observaban la naturaleza y encontraban un ejemplo de la naturaleza o de la vida para decir, esto que estoy viendo es esto, ¿sí? Esto que yo estoy viendo aquí, esta acción que yo estoy viendo, significa esto, ¿sí? Nosotros tenemos una concepción diferente para darle significado a las palabras. Nosotros primero nombramos y luego le damos el significado. Los griegos primero observaban y de eso que observaban, eh, nombraban lo que estaban observando. Y esta palabra se empezó empezó a tener, digamos que fuerza cuando observaron la actitud de fidelidad de un perro hacia su amo, ¿sí? Cuando un perrito está con su amo, le es fiel. Yo no sé quién de ustedes tiene cachorrito, pero cuando uno está descansando en la sala, y se pone así en abajo del sillón el perro y está ahí, está cerquita de nosotros, un griego diría, eso es proscuneo. ¿Sí? Es estar cerca de esa persona a la que ama y le está dando el mayor cariño posible. Eh, y es muy interesante observar el concepto de la adoración bajo este concepto. Por mencionar algo, por ejemplo, Juan 4:24, quien le quisiera dar lectura, ahí podemos encontrar esta palabra. Juan 4:24. Yo la leo. Sí, claro. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, Amén. gracias. Entonces, cuando se refiere en nuestro idioma, la palabra adorar, están usando esta palabra proscuneo, ¿sí? Y entonces está diciendo que los que adoran a Dios son esas personas que están con sus acciones y con su vida haciéndole cortesía a Dios, ¿sí?
como si le estuviéramos besando la mano a Dios. Qué interesante es observar esta palabra bajo este concepto, ¿a poco no? Y la otra palabra más usada en menor cantidad, ¿sí? Mayor palabra en el griego es esta, pero también se llega a usar esta, latreo, ¿sí? Y esta tiene que ver más como con, en el concepto hebreo, había una palabra para referirse a hacer reverencia, y esta tiene que ver más con el trabajo también, ¿sí? Con rendir un culto, con ofrecer un servicio, en este caso a Dios, ¿sí? Y por ejemplo, lo podemos encontrar en Mateo 4:10 esta palabra, en donde dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿sí? Cuando está usando esta palabra, está también refiriéndonos al concepto de la adoración, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos entonces más importantes de esta palabra en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a la conceptualización bíblica que tiene? Yo puedo encontrar por lo menos cuatro, ¿sí? El primero, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida la adoración? A Dios, ¿verdad? Y espero que todos lo podamos entender bien, ¿sí? A nuestro Señor, ¿sí? Esta palabra necesariamente nos va a orillar a tener un compromiso. ¿Un compromiso con qué? Con hacer reverencia a Dios, un compromiso con servir a Dios y un compromiso con hacer todo lo que está en nuestras manos para demostrar que Él es nuestro Rey, que nosotros somos como si fuéramos sus esclavos por amor y estamos rindiendo nuestra vida a Él. Esta palabra nos tiene que llevar a una motivación de hacer las cosas por las razones correctas y necesariamente nos va a llevar a una integridad en nuestra vida. Yo no puedo decir que adoro a Dios nada más en una parte de mi vida. Eso es imposible, ¿sí? Estas palabras llevadas al servicio, ¿sí? Como latreo y en el hebreo de la boda, hablan del trabajo, hablan del servicio y nos llevan mucho al concepto de la esclavitud, ¿sí? Un esclavo siempre era esclavo, no podía tener así momentos en los que no fuera esclavo. Los esclavos no tenían fin de semana, los esclavos no tenían vacaciones, siempre eran esclavos, siempre en este caso servían a su dueño. Nosotros también siempre tenemos que trabajar para nuestros dueños, siempre tenemos que comprometernos a la causa de Dios. No podemos ser en algunas ocasiones y en otras no, ¿sí? Entonces, estos elementos son muy importantes, son muy tácitos en esta palabra y tenemos que tomarlas en cuenta, ¿sí? Eh, Hasta aquí me gustaría también pedirles de la participación si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, porque si no, nos vamos a pasar al concepto de lo que es alabanza, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede alzar su mano, pedir la participación sin ningún problema. Si no, vamos al concepto de lo que es la alabanza, que también hay palabras que se usan para esto y es importante que las podamos estudiar y las podamos entender. En el Antiguo Testamento también se usan diferentes palabras para referir a la alabanza, ¿sí? Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque creo que es más fácil de entender, ¿sí? Las más comunes son tres, ¿sí? La primera es halal, tiene que ver con una acción de celebrar, con una situación en la cual lo que estamos diciendo o haciendo es para celebrar algo, para glorificar algo. Glorificar tiene que ver con enaltecer a alguien y, clara, así literalmente tiene que ver con el concepto de cantar, ¿sí? Por mencionar algo en Salmo 113:1, si alguien le quiere dar lectura, Salmos 113:1.
¿sí? Yo la leo. Salmo Sí, claro. 113:1. Alabad, siervos de Jehová, alabad en el nombre de Jehová. Amén. Ok, gracias. Literal ahí el salmista lo que estás diciendo es canten, ¿sí? Canten, celebren, ¿sí? Entendiéndolo con esta palabra, porque esta es la palabra que se usa en ese versículo, ¿sí? Otra palabra que se usa y que es muy común es yada. Eh, Esta tiene que ver con dar gracias, tiene que ver con confesar, ¿sí? No en el sentido de que confesemos lo malo que hemos hecho, sino literal, con nuestra boca expresar algo hacia alguien, ¿sí? Que en este caso es hacia Dios. En la mayoría de los salmos, cuando se usa la palabra alaben, ¿sí? A diferencia de algunas pocas como la que se acaba de leer hace rato, en la mayoría de los salmos, esta es la palabra que se usa, yada, tiene que ver con dar gracias, ¿sí? Y otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento es Barak, ¿sí? Barak no es un grupo, Barak es una palabra eh, hebrea y tiene que ver, literal, la traducción es bendecir, ¿sí? Es Bendecir significa decir bien, literal, ¿sí? Entonces, con nuestra boca estamos diciendo cosas positivas, cosas buenas hacia algo o hacia alguien, ¿sí? En este sentido, nos lleva el concepto de alabanza del Antiguo Testamento a lo que decimos con nuestra boca o las acciones que hacemos para celebrar o para glorificar, en este caso, a Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra más común y la que casi se usa en todo el Nuevo Testamento es doxa, ¿sí? ¿A qué le suena doxa? Hay una canción que hasta se llama la doxología. A eso suena doxa, ¿verdad? Sí. Y doxa literal significa lo que se dice de, ¿sí? Es una opinión, doxa es una opinión, doxa es la reputación que va de boca en boca. Otra forma de traducir doxa es gloria, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de alabanza, también nos está refiriendo a algo que decimos con nuestra boca acerca de alguien, y en este caso ese alguien es Dios, y lo que estamos diciendo es para enaltecer su reputación, la opinión que se tenga de él, lo que todos deben de decir de él, en este caso que son cosas positivas, cosas agradables hacia Dios, ¿sí? Por ejemplo, un versículo que usa esta palabra, como les decía, casi en todos los versículos del Nuevo Testamento, es la palabra que se usa, se encuentra en Romanos 11:36, que dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, ¿sí? Cuando dice a Él sea la gloria, está usando esa palabra doxa, ¿sí? Y está llevando a una acción de alabar, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos importantes de la alabanza? Entendiendo el significado de estas palabras, lo que estoy expresando. ¿Qué es lo que estoy expresando? Sí, tiene que ver con una expresión. ¿Cómo lo estoy expresando? Si estoy expresando una celebración, si estoy expresando una gratitud, si estoy expresando contento, si estoy expresando de manera eufórica, no lo sé, ¿sí? La intención que tengo de lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la intención del mensaje que yo le estoy dando a Dios? Y sobre todo, ser genuino, ¿sí? En este sentido, creo yo que podemos ir cerrando algunas cuestiones acerca de esto y es la manera en cómo yo me expreso, si lo hago de una manera genuina y si lo hago para Dios y si lo expreso con la intención correcta, siempre va a ser la mejor manera de alabar a Dios, ¿sí? No hay no hay una manera de alabar a Dios. Creo que eso ha generado muchos conflictos y no nos vayamos tan lejos. En nuestra iglesia, eso ha generado muchos conflictos. ¿Cómo es que yo debo de alabar a Dios? Si yo soy genuino, si yo estoy expresándole a Dios esto, si yo lo estoy haciendo de una manera positiva y si la intención que tengo es
es celebrar, agradecer, honrar a Dios, esa va a ser la mejor forma, ¿sí? Y esos elementos tienen que notarse, tienen que expresarse, ¿sí? Entonces, por eso es que podemos ver en la Biblia a una María, la hermana de Moisés, que cuando son liberados de Egipto, cuando cruzan el río, el mar, perdón, agarra, agarran a una porción del pueblo y empiezan a decir palabras agradeciéndole a Dios, ¿sí? De una manera comunitaria. Por eso es que observamos en un pasaje de la Biblia, cuando David está muy contento y está alabando a Dios y está danzando, que el texto expresa que está saltando tanto que hasta se le está viendo lo que no se le debe de ver, pero a él no le importa porque él está contento alabando a Dios, ¿sí? Por eso es que también vemos a otros personajes que lo hacen de una manera más íntima, de una manera más personal, ¿sí? Siempre va a ser la mejor manera de alabar a Dios cuando lo hacemos tomando en cuenta estos elementos. Y tendríamos entonces que como hacer la comparación. La alabanza nos refiere a las acciones, a las palabras, a los gestos, a las expresiones que nos llevan a reconocer reconocer a Dios en algo, por lo bueno que ha hecho, por lo que nos ha ayudado, por la fidelidad, por su amor, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la adoración nos va a llevar a que nuestra vida sea el medio para reconocer a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces de estas dos palabras? La alabanza es la expresión verbal y no verbal también, ¿sí? La expresión como tal hacia Dios, ¿sí? No precisamente tiene que haber una canción de por medio, ¿sí? No precisamente tiene que haber una canción de por medio. Y la adoración es todo todo lo que somos hacia Dios, ¿ok? Y tomando en cuenta esto, tal vez ya podríamos empalmar esta pregunta que también les pido que se tomen un momento y lo escriban en donde han estado escribiendo las otras respuestas. ¿Qué es un ministerio o grupo de alabanza? Para ti, ¿qué es un ministerio o grupo de alabanza? Si ya habías escrito algo, pero con todo esto pensaste diferente, eh, tienes chance de modificarlo, ¿sí? ¿Qué es un ministerio de alabanza? En pocas palabras, y no quiero tardarme mucho en eso, ¿sí? Pero un ministerio de alabanza o un grupo de alabanza es un grupo de personas en la iglesia que tienen una tarea en su mayor parte musical y en su mayor parte litúrgica en el culto, ¿sí? Pero que se compone de personas que buscan hacer esto todo el tiempo de su vida, ¿sí? Que buscan alabar a Dios, expresándole todo lo bueno que Él hace por nosotros, pero también que con su vida lo están haciendo, ¿sí? Hay iglesias en donde dicen, no, es que los que son en la alabanza son levitas. Y yo les diría, tal vez no, porque si nos ponemos a investigar qué hace un levita, pues yo creo que ni un ministerio de alabanza lo hace, ¿verdad? No tiene que ver tanto con eso, ¿sí? Tiene que ver más con que somos personas que sí, principalmente nuestra función es una función musical, ¿sí? Una función de liturgia, pero que estamos en constante búsqueda de agradar a Dios también con nuestra vida. Y así debería de ser, muchachos. El problema es que esto está bien desvirtuado y hay muchas malas enseñanzas acerca de lo que es la alabanza, acerca de lo que es la adoración, acerca de lo que son los ministerios de alabanza, ¿sí? ¿Cuáles son esos mitos acerca de eso? Por mencionar algunos, que son los que a mí se me ocurrieron, pero yo creo que hay más. Eh, Este, las alabanzas son canciones rápidas
y la adoración son canciones lentas. ¿Ustedes saben quién empezó con este concepto? He visto algunas caras aquí de los que están presentes, a lo mejor ni saben de quién les estoy hablando, pero en los años 80, 90, quien empezó a meter este concepto de que las alabanzas son canciones así rápidas, movidas, y las adoraciones son canciones lentas, fue Marcos Witt. Eso no es bíblico, ¿sí? Fue Marcos Witt el que decía eso, y lo decía. Y hoy en día en muchos hasta llegamos a creer eso, ¿no? No, es que estamos cantando una adoración. Y yo diría, ¿de dónde sacamos eso? Ni sabemos de dónde sacamos eso. Es una idea falsa que quieran que no, cambia nuestra manera de ver lo que es la alabanza y la adoración verdadera hacia Dios, ¿sí? Otro concepto, falso acerca de lo que es la alabanza y la adoración es escuchar solo música cristiana, asegura que somos adoradores, ¿sí? Aquí yo no vamos a hacer un examen de quién solo escucha música cristiana, pero yo les diría, hay música aparentemente cristiana que no tiene mucho de cristiano, o sea, realmente eso no nos asegura que seamos verdaderos adoradores de Dios. O a lo mejor si escuchamos música bien bíblica, bien acertada, pero nuestra vida es un relajo. ¿Y de qué me sirve ir por la calle escuchando pura música cristiana, puros himnos? Si a la primera de cambio soy una persona que no trata bien a los demás, que no le gusta servir al necesitado. De nada sirve que yo pueda escuchar siempre música cristiana y me sepas las nuevas canciones que están saliendo hoy en día. De poco sirve, ¿sí? La alabanza es el elemento central de un culto. Ese es otro mito, ¿sí? Mm, Aquí quiero la participación de todos. Usen el emoji que quieran. Si ustedes han escuchado esto o han llegado a pensar esto, que lo más importante de un culto es la alabanza. ¿Cuántos han llegado a escuchar eso? ¿Cuántos por su mente se les ha atravesado esta idea? Que la parte más enriquecedora de un culto es la alabanza. El emoji que quieran. Y si yo les digo que no, que no es cierto. ¿Saben quién es el elemento más importante de un culto? Y eso nunca se nos debería de olvidar. Es Cristo. El elemento más importante de un culto es Cristo. ¿Sí? Porque Cristo es el que nos va a llevar a que le alabemos, porque Cristo es el que nos va a llevar a la comunión los unos con los otros, porque a través de su palabra vamos a descubrir cómo es que le debemos de adorar. Y la parte del devocional de la alabanza, solamente va a enriquecer esa médula central que es Cristo. ¿Sí? Eh, Obedecer las reglas de Dios significa adorarle. Si ustedes creen que adorar a Dios es obedecer a Dios, este, tal vez crecimos en un hogar tradicional en donde nos enseñaron que un buen hijo es el que obedece sin renegar y si no obedeces va a tabla. ¿Sí? Para nada tiene que ver esto. Adorar a Dios es rendir nuestra vida a Él, sin que nos sintamos obligados a hacerlo, sin que lo veamos como reglas. Esta es otra, sí, esta es otra. No sé si algunos de ustedes tal vez ya han participado en ministerios de alabanza, pero a veces cuando se va a orar antes de que empiece el culto, no falta el que ora y que dice, Señor, prepara a tu pueblo por medio de la alabanza, para que lleguen a tu presencia y no sé qué tantas cosas dicen algunas personas. Sí. Y no es así. La alabanza es les repito, es algo que enriquece el culto, pero para nada debe ser lo más importante, ¿sí? Otra idea falsa acerca de la alabanza
Es que el ministerio de alabanza es de los más importantes de de las congregaciones, ¿no? Y por eso los de la alabanza tienen derecho de salirse acabando de participar por su coquita, por su gansito, ¿no? Porque ya cumplieron, ya cumplieron en el culto. Este, tristemente, pregúntenle a alguien de la alabanza de qué trata la predicación y yo les aseguro que por lo menos la mitad no tiene idea. ¿Sí? Están pensando en qué van a cantar después de que predique el predicador, están haciendo quién sabe qué cosas, ¿sí? Y, y, y no es así, para nada es así. ¿Cuáles son los peligros de pensar así, chicos? Que nos llenamos de influencias poco sanas, ¿sí? Conceptos que no abonan positivamente, perdemos el piso, ¿sí? A mí me ha tocado ver, tristemente, chicos con mucho talento musical, pero con la mente varios pisos arriba del suelo y que no va bien, no va bien su vida después, su ministerio después de eso, ¿sí? Eh, nos podemos estancar, ¿sí? Hay personas que toda su vida solo tocaron la guitarra y, y está muy triste que solamente hagamos eso toda nuestra vida en la iglesia, ¿sí? Eh, pensar este tipo de conceptos erróneos hace que nuestros programas en los cultos sean poco equilibrados, ¿sí? Me ha tocado ir a iglesias en donde la población es una población, variada de hermanos grandes, hermanos adultos jóvenes, hermanos adultos un poquito ya más adultos, jóvenes, y el Ministerio de Alabanza, hace un programa que parece concierto de un corazón. Y están padres las canciones de un corazón, pero los hermanos grandes no se supieron ni una. Y luego el que pone las canciones en el proyector no la armó en todo el culto y entonces nadie cantó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué estamos, qué estamos externando en la iglesia? Cultos poco inspiradores. Apenas hace poco fui a un culto, y el chavo que dirigió tiene mucho talento, sí, tiene mucho talento, pero parece que nos estaba haciendo un favor, parece que nos estaba haciendo un favor en el culto. Y eso lo proyectó hacia los demás. Entonces todos estaban así como en su rollo, porque él estaba en su rollo, ¿sí? Y motivaciones débiles. ¿Cuántos chavos bien talentosos el día que por una o por otra dejan de tocar se van de la iglesia? Hay un buen, hay un buen, ¿sí? ¿Qué si es la alabanza y la adoración? Adorar a Dios no es seguir reglas, chicos. Adorar a Dios es hacer lo que Él espera de nosotros, porque nosotros estamos convencidos de que eso es lo mejor. La expresión musical es solo una faceta de la alabanza a Dios. Podemos alabar a Dios escribiendo cosas, podemos alabar a Dios llegando a conclusiones interesantes acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y externarlo con nuestra boca, ¿sí? No solamente cantando una canción. La alabanza enriquece un culto, como les decía hace rato, pero el centro es Jesús, ¿sí? Si pertenezco al ministerio de alabanza, estoy llamado a servir a los demás y descubrir nuevos dones, ¿sí? Quieran que no, alguien que pertenece a un ministerio de alabanza tiene que echarle ganas también al estudio bíblico, tiene que echarle ganas también a lo que es la expresión verbal, ¿sí? Tiene que echarle ganas también a lo que es la predicación, porque quieran que no, a veces entre canción y canción en el programa, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos correctamente, con términos correctos, ante la iglesia, porque si no pasa luego los errores que a veces pasa, a mí me llegó a pasar y a muchos les pasa, ¿no? Vamos a cantar Eres Todopoderoso y decimos, hermanos, ¿cuántos creen que la única razón de nuestra adoración es Jesús? Y ese es como nuestro eh, prefacio a la canción, nos estamos diciendo lo que vamos a cantar.
Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que crecer en nuestro ministerio, ¿sí? Si no, nos vamos a estancar. ¿Sí? De lo que ustedes aprendan en esta escuela y en este diplomado, tienen que salir otras maneras también de servir a Dios. Esto es algo súper importante. Necesito comprometerme a dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque es para Dios. Porque no es para nadie, no es para nadie. A mí me ha tocado, y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les ha tocado, que hay chicos y que hay chicas, que están en su rollo en la alabanza y llega el chico o la chica que le gusta y se vuelve un rockstar. No es para otra persona, no es para nosotros, es para Dios. Y veo varias risas porque claro que es cierto, ¿a poco no? Que eso sí sucede. Y finalmente, y eso es creo lo más importante, la mejor alabanza a Dios es mi vida, es mi vida. Lo que yo hago, lo que yo digo, como yo actúo, es la mejor alabanza que le puedo dar a Dios, ¿sí? Adorar a Dios es un todo. Hay un texto que a mí me gusta mucho para hablar de la adoración a Dios y es este. Primero de Samuel 15, no nos vamos a tardar mucho con esto, ¿sí? Es una historia muy interesante acerca de Saúl cuando comienza a ser rey, ¿sí? Él está en su apogeo como rey y Dios por medio de Samuel le da una instrucción muy clara, ¿sí? ¿Sabes qué? Quiero eliminar a los amalecitas, ¿sí? Me están ofendiendo en gran manera, quiero que los elimines y quiero que no quede nada, ni quede nadie. ¿Por qué? Porque yo así lo quiero, le dijo Dios. Llega Saúl, gana la batalla y descubre que hay cosas muy interesantes en ese lugar, que hay esculturas muy bellas, que hay mucho oro, que hay mujeres muy hermosas, que hay ganado excelente, que hay cosas que inclusive tal vez no habían en Israel y dice, y llega a una conclusión Saúl y dice, yo creo que voy a agarrar todo eso para llevármelo a Israel y dárselo en ofrenda a Dios porque yo creo que esto es mejor. Y resulta que no. Ese fue el acabose de Saúl. Hacer eso fue el acabose de Saúl. Hacer lo que su voluntad marcaba y no lo que la voluntad de Dios marcaba, fue lo que lo acabó realmente, ¿sí? Y por medio de Samuel, Dios le dijo a Saúl, o sea, ¿qué acaso Dios se complace con esto que tú le estás dando? Y él responde, no, Dios se complace cuando, en pocas palabras, le entregas tu vida y haces lo que él espera de ti. Y en esta historia yo puedo encontrar tres conclusiones que nos puede ayudar, yo creo, a esto. Adorar a Dios es hacer lo que Él espera de ti, no lo que observas de los demás, no lo que los demás te pueden decir que es adorar a Dios. Si todavía no sabes qué es lo que Dios espera de ti, dedica un tiempo a leer la Biblia, dedica un tiempo a buscar una pastoral, dedica un tiempo a reflexionar en tu vida, ¿qué espera Dios de mí? Con esto que voy a aprender en estos próximos meses, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué es lo que realmente espera Dios de mí? Órale a Dios, pídele dirección a Dios para que Él te muestre qué es lo que Él espera de ti. A Dios, chicos, le interesa el fondo, no las formas, ¿sí? A Dios no le interesa de qué manera lo hagas, si es grande, si es ostentoso. A Dios lo que le interesa es lo que está en tu interior, ¿sí? A Dios lo que le interesa es lo que está en tu interior. Y tu vida es el mejor instrumento para alabar a Dios. No lo que vayas a aprender a tocar, no tu voz, no esa guitarra Fender carísima que te vas a comprar para tocarla en los cultos. Tu vida es el mejor instrumento para alabar a Dios. Te lo puedo asegurar. Así es. Y entonces, yo te quiero pedir algo. Replantéate lo que respondiste hace rato.
Replantéate, tómate 2 minutos, tómate 2 minutos y replantéate esto. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es un ministerio de alabanza? ¿Cuál es la importancia de la alabanza en el cristiano? ¿Cuál es la importancia de la alabanza en un culto? ¿Cuál es la forma correcta de alabar a Dios? Replantéatelo, reflexiona. ¿Qué cosas quizá por lo que ves en redes, por lo que ves en los grupos nuevos, que para nada estoy en contra, o sea, a mí me encantan varios grupos nuevos, pero quieren que no sí influye, a veces de manera no tan positiva en en cómo estamos entendiendo lo que es la alabanza y la adoración a Dios. ¿Sí? Y dense cuenta que ni siquiera estamos entrando a esta parte de que no, miren cómo se visten estos nuevos grupos, eso no tiene nada que ver, tiene que ver más con esto de acá, con la mente, tiene que ver más con lo que tú estás pensando acerca de esto, tiene que ver más con lo que te está motivando a hacer lo que quieres hacer, ¿sí? Y en ese sentido te quiero pedir que contestes una última pregunta. ¿Para qué quieres ser parte de esta escuela virtual de música y adoración? ¿Para qué? ¿Qué es lo que esperas de esto? ¿Cuál quieres tú que sea el producto terminado de esto que quieres aprender? ¿Tocar bien bonito? Ahí vi quiénes son los maestros. Lo vas a aprender a hacer. Lo vas a aprender a hacer. Tenlo por seguro. Los maestros son buenísimos. Pero si eso es lo que quieres, eso es lo único que vas a tener. Eso es lo único que vas a tener. Aprender de teoría es lo único que vas a tener si eso es lo que tú esperas de esta escuela bíblica. Hay algo más allá de eso y hay algo mejor. Y es que esto que aprendas, que esto que en lo que tú te formes, te sirva para encontrar una adoración diaria a Dios, que descubras nuevas formas de bendecir a Dios, que descubras nuevas formas de servirle a Dios, que este solo sea como el parteaguas para que también descubras otro tipo de dones en tu vida. Y sobre todo, y lo más importante, porque lo que Dios nos da siempre tiene que servirnos para compartirlo a los demás, que se lo compartas a los demás, que no te lo guardes, que no te lo quedes solo para ti. ¿Sí? Que no te lo quedes solo para ti. Es triste eso, chicos, es muy triste eso. Apenas hace poco, tuve una experiencia desagradable respecto a eso. Yo no soy quien para calificarme si soy bueno o mal músico. Yo normalmente canto, y también toco la batería desde hace ya algunos años. No sé de cuántos años me veo, pero desde los 9 años toco batería. Eh, Considero que no lo hago mal. Y hace no mucho tiempo me tocó escuchar a un chico que le estaba pidiendo consejos a otro chavo para tocar batería, que en mi ego yo digo, pues ni es tan bueno, pero bueno, le estaba pidiendo consejos. Eh, y este chavo con mucho, no sé ni cómo llamarle, le dijo, está bien, te voy a enseñar, pero para que yo te pueda enseñar tienes que aprender a hacer esto. Y agarró sus baquetas y le empezó a dar vuelta con los dedos. Empezó a hacer así, maromas con las baquetas. Y ahí tenía el pobre chavo, pues de payaso, haciéndolo. Y, y es triste. Es triste que usemos los dones que Dios nos da para hacer eso, cuando realmente deberíamos de usarlo para adorarle, para servirle y para servir a los demás. Plantéate bien estas reflexiones, replantéate bien estas respuestas, porque es para Dios, es para Dios. Y lo que se hace para Dios nos tiene que motivar, nos tiene que dar fuerzas, pero también nos tiene que dar un poquito de temor, sí, porque no es cualquier cosa. Espero que esta temática haya sido interesante para ustedes.
Espero que realmente, y la intención de esto, al menos de mi parte, es mover algo en ustedes, es causarles algo a ustedes, y espero realmente que Dios pueda bendecir sus vidas cuando decidan adorarle a Dios de una manera total y con todo lo que son, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta,